Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo. Fíjense que con frecuencia le decimos a nuestros hijos: no hables como bebé, no actúes como bebé. Y aunque se entiende bien la intención, no lo digamos con un tono ridículo, ridiculizando a nuestros hijos. Cuando estamos tratando de prevenir un comportamiento molesto, etiquetando a nuestro hijo ya más grande como bebés, en realidad lo estamos haciendo sentir como si su sentimiento o su comportamiento no importara y que no estamos empatizando con ellos y les provocamos mucha vergüenza. En realidad hay que tomarlo con seriedad, pero decirle: tú eres un niño más grande, dímelo bien, porque de todas formas de lo que se trata es de tomar a nuestros hijos en serio cuando están intentando hablar con nosotros de una manera en la que probablemente lo que hay son celos por parte de la llegada de un bebé, o también porque quizás están empezando a notar que no les estamos dando la importancia a aquello que sienten o a aquello que nos están platicando. Entonces, puede ser una llamada de atención para nosotros en cuanto a qué está pasando últimamente con lo que nos dicen, y hay que tomarla en consideración, pero también hay que decirles de manera apropiada: no necesitas hablar así para que yo te ponga atención. Dime qué quieres, pero habla bien. Tú ya eres un niño grande y de cualquier manera voy a hacer caso a lo que tú me digas, y siempre lo que me digas va a ser importante para mí. Así es que dímelo de una manera apropiada, hablando con seriedad, diciéndolo bien, pero sin ridiculizar, para que ellos sepan que siempre, no importando la edad, van a ser tomados en consideración. Pero sí tómalo tú, sobre todo si lo estás repitiendo con frecuencia, como una llamada de atención para ti, porque probablemente se está sintiendo poco escuchado. Fíjense que el llanto es uno de los comportamientos que no deben de desaparecer de la vida de los seres humanos, porque el llanto, y como se los he dicho muchas veces aquí en el programa, el llanto está diseñado para llorar. Y aunque parezca una frase boba, el llanto es una expresión que está y debe de quedarse en la vida de los seres humanos cuando la experiencia de una emoción no tiene palabras ya para ser expresada. Tristeza, ternura, frustración y bueno, demás emociones que podríamos seguir enumerando. Lo cierto es que el llanto muchas veces es un desahogo, pero también muchas veces es la expresión de emociones que, insisto, no hay palabras para describir y que surgen en nuestra vida ante determinadas circunstancias. Es muy complejo cuando una persona adulta nos dice: es que me encantaría poder llorar y ya no lo logro aunque quiera. Y eso es importante, que no se vaya de la vida de una persona. Ahora, los niños en muchas ocasiones lloran porque piensan o sienten que si el llanto no está presente, los papás no le van a dar la suficiente importancia a la experiencia que el niño quiere plantear. De hecho, ya debes de haber notado que a veces el llanto
ya ni siquiera tiene lágrimas y el niño se acerca con toda la expresión como si estuviera llorando para que los papás consideren que eso que viene a contar de verdad importa. Y tenemos que tener, valga la redundancia, cuidado con eso, porque el llanto debe de ir disminuyendo en la medida en la que un niño tiene el vocabulario suficiente para expresar lo que está pasando. Pero se tiene que acabar quedando en la vida de una persona no para atraer la atención del otro, sino solamente como una expresión de afecto o de una circunstancia en la que, insisto, el vocabulario ya no es necesario, cuando las palabras ya no bastan. Así es que nunca denigremos el llanto en alguien, nunca lo ridiculicemos, y sí podemos decirle a un niño: cuando termines de llorar, vienes, o hablaremos cuando termines de llorar, para que el niño termine, exprese y ya después entramos en una conversación con él. ¿Qué pasa con las comparaciones? Es frecuente que escuches o que tú mismo pienses que no debemos de comparar. La verdad es que es un proceso cognitivo inevitable. Las personas comparamos. El problema no es la comparación. El tema es qué hacemos con las comparaciones. Porque comparar, como ya dije, es un proceso mental inevitable. El tema es cuando le decimos al otro, y particularmente a los niños, es que ¿por qué no aprendes de tu hermano a hacer tal cosa? ¿No? Incluso cuando la comparación con un hermano es para humillarlo, para hacerlo sentir mal, la comparación es complicada. Pero cuando podemos decir cosas como: a ver, tu hermano es bueno para el fútbol, pero tú eres bueno para tocar un instrumento. Ahí el comparativo ayuda a estimular en los niños que las diferencias son positivas. Cuando un niño le puede ayudar al hermano a estudiar matemáticas porque uno es bueno para las matemáticas, pero el otro puede apoyar al hermano a decirle cuáles son las estrategias para poder nadar mejor entre los hermanos, pueden ser no nada más útiles, sino al contrario, estimuladoras. El problema es cuando esas diferencias solamente se utilizan para denigrar a una de las partes. Los niños no son tontos. Ellos se dan cuenta perfectamente que un miembro de la familia es mejor en algo que el otro. Pero no por eso vamos a discriminar o a rechazar a un hermano sobre el otro. Ellos se dan cuenta perfectamente bien. Y cuando la comparación, aunque no lo digamos con palabras, es un constante reconocimiento y valoración de uno de los hermanos y un rechazo permanente del otro, ahí eso lastima, aunque no lo estemos diciendo. El esquema es cómo damos el afecto, cómo reconocemos las habilidades de uno frente al otro y cómo quieres a ambos. ¿Cómo lo haces en tu demostración del afecto? Y ahí está. ¿Cómo hablas de cada uno de tus hijos frente al otro, a gente distinta a la familia? ¿Presumes a un hijo y al otro completamente lo ignoras? ¿En dónde estás? Fíjate cómo lo haces. Fíjense que hay cuestiones en relación a la rebeldía que evidentemente van a surgir, particularmente durante la adolescencia. Sin embargo, hay elementos que pueden dar lugar a que la rebeldía se produzca
estimulada por la misma familia. Tú puedes dar lugar a hijos rebeldes y desobedientes, pero la atención al mal comportamiento aumenta ese mal comportamiento. Si te la pasas gritando, si te la pasas dando sermones, si regañas todo el tiempo, si das nalgadas, si sancionas, toda la atención negativa suele aumentar el mal comportamiento de un hijo. Porque cuando unos papás se quejan constantemente del mal comportamiento y yo les pregunto, ¿qué pasa si ese hijo se porta bien? No, pues esa es su obligación. Híjole, cuidado, porque si la atención que tú le das a tu hijo solamente es en los momentos en los que tu hijo se porta mal, híjole, muy probablemente tu hijo se va a portar mal con tal de que tú le hagas caso. Así es que, aguas, porque los niños son capaces de cualquier cosa con tal de que tú le pongas atención. Son capaces de lo que sea, con tal de que tú estés atento, atenta a estar viendo qué hace. Y en muchas ocasiones, cuando incluso se lo preguntas a los niños, ¿de verdad te gusta que tu papá, tu mamá te esté gritando? Es que si no, no me hacen caso. Y cuando un niño contesta eso, claramente está consciente de que solo hacen caso los papás cuando ese niño o esa niña se portan mal. Así es que cuidado de ignorar el buen comportamiento. Trata de reconocerlo y vamos a ver si las cosas en casa no empiezan a modificarse. Inténtalo. En días pasados hablábamos de cómo los niños aprenden más de tus reacciones que de todo lo que les dices. Y entonces el gran reto es cómo educar sin gritar. Y esto va muy de la mano de la paciencia. ¿Qué tan paciente eres? Porque si la corrección va de la mano de no necesariamente gritar, los niños van a aprender mejor porque van a entender lo que les estás corrigiendo en lugar de asustarse tanto por cómo les estás gritando que ya no están escuchando nada de lo que les dices. Porque la paciencia no es dar la segunda y la tercera y la cuarta y la 15ª oportunidad. No, la paciencia es no alterarte cuando llamas la atención, ponerle la consecuencia para que aprenda que no lo tiene que volver a repetir, porque la paciencia no es no poner consecuencias. La paciencia es hacer la llamada de atención con calma, poner la consecuencia, hacer que la viva sin que pierdas la compostura. Así es que si de eso se trata, es solamente mantener la calma. Y esa es una práctica cotidiana, no alterarte. Y ese sería un buen propósito. ¿Lo puedes intentar? Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Yo soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Nos escuchamos mañana aquí con más de Chayo Contigo. Coman rico, que tengan una linda tarde. Hasta mañana. Audiocentro.